Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21. Agradecemos a Luis Samayoa por tenernos al tanto de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero con las noticias. Vamos de inmediato en esta hora y media, sin duda alguna, a conocer y a seguir conociendo temas importantes del país. Las disculpas del caso, un poco afectado por la garganta, hay que cuidarse muchísimo. Hoy precisamente que estamos teniendo estos cambios bruscos de clima y particularmente de lluvias. Así es que desde ya les invito a que se cuiden. Este día vamos a conocer, como hemos venido haciéndolo en el transcurso de estos días anteriores, el trabajo territorial en perspectiva de cara a los comicios del 2024-2029 que presentan los diferentes partidos políticos. Hoy vamos a hablar del partido Vamos y quiero darle la más cordial bienvenida a Cecia Rivas, ella es secretaria general del partido. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, gracias por la invitación. Un saludo a todos los salvadoreños que están empezando su faena o están preparando el desayuno o llevan a sus hijos al colegio. Un saludo a todos los salvadoreños. Adelante. Bueno, y esta mañana se acompaña también de la candidata a alcaldesa por la Libertad Sur, Xiomara Lazo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por el espacio. Un gusto poder compartir con ustedes. Saludos a todos los televidentes que nos ven, a los que están tomando su desayuno, los que se están preparando ya para iniciar las labores. Será un momento muy ameno. Bueno, a propósito, hoy inició a las 0 horas una fase de 4 meses en la cual los candidatos a presidente para el periodo 24-2029 pueden hacer propaganda. 2 fórmulas presidenciales ya solicitaron su inscripción, sin embargo hay que destacar que el plazo está habilitado para todos los interesados a las inscripciones, de las cuales vamos a estar muy a la expectativa de las que ya conocemos. En el caso del partido Vamos, dejó abierta, en el tema no presentó fórmula presidencial, pero dejó abierto a sus votantes, a sus militantes para poder de alguna manera tomar su criterio a la hora de esta votación. Hablando de fórmulas presidenciales. Así es, Ernesto. Como partido político no hubo esa intención, ¿verdad?, de proponer una fórmula presidencial. Y también la militancia, todos los miembros del partido están en la libertad de ellos poder, ¿verdad?, elegir a alguien que, por un lado, es alguien que está haciendo las cosas legales y de forma constitucional, ¿verdad?, no por inconstitucionales. Ok, Cecia, como no habíamos tenido la oportunidad de hablar de estos temas de manera institucional como partido, las razones que los llevaron y sobre todo también se decantan por alguna de las que están hoy en día participando, digamos, como partido político, ¿se va a oficializar algún apoyo a las que están de otros partidos políticos? Bueno, sobre todo porque 2 de ellas se presentan como parte de la sociedad civil, o está también la que se está esperando mucho, que es de otras que se inscriban, ¿no? Sí, qué bueno que hay salvadoreños, ¿verdad?, ciudadanos que quieren aspirar a ese cargo tan importante como es ser presidente o vicepresidente de la nación, pero en Vamos hemos entendido que nuestro objetivo es el poder seguir representando a los salvadoreños desde la Asamblea Legislativa. Y eso lo tenemos claro. Y es por eso que estamos formando y estamos, ¿verdad?, por inscribir a nuestros candidatos, que son 33 fórmulas, ¿verdad?, en 5 departamentos, que sean personas, bueno, son personas ya que vienen de servirle a la gente, que vienen desde su ciudadanía, de estar en ADESCO, de estar apoyando a su comunidad, de hacerlo desde su juventud algunos. Entonces estamos enfocados en eso, Ernesto. Ok, decía esto porque sin duda alguna en el transcurso de la formulación y la presentación de las fórmulas presidenciales, valga la redundancia, en algún momento se acuerparon algunas de ellas bajo el concepto de ser y nacer o provenir de la sociedad civil como tal. Sin duda la sociedad civil tiene una participación que es vital en todos los temas. Todo lo deberíamos de tener. En realidad la política nos debe interesar a todos.
Y es bueno que mucha gente, ¿verdad?, que quizás sus roles no han sido en un instituto político, pero que hoy lo están haciendo, que vienen de causas, ¿verdad?, y que hoy quieren aspirar a ese cargo. Pero nosotros, como le decía, por un lado, ¿verdad?, no se presenta o se postula, no se hace convocatoria para las presidenciales, pero hemos dejado que sean todos los miembros, digamos, quienes decidan para ellos su mejor opción. Bajo esa lógica, bajo ese horizonte, ¿no? Y como secretaria general, lo más conveniente hubiese sido sacar una sola fórmula presidencial todos los partidos, que fue un debate que se generó en el contexto de la presentación de las primeras, ¿se recuerda? Lo ideal es que pasa algo, Ernesto, porque entonces nos vamos una vez más a esa división que siempre ha existido, ¿verdad? Sí, claro, alguien podría decir lo ideal era que solo fuera de parte de la oposición unos candidatos, pero nosotros vemos la realidad y los que estamos al día a día de los roles que pasan en la Asamblea Legislativa, vemos que Vamos es la única oposición. Vemos a la diputada Claudia Ortiz, ¿verdad?, alzando la voz ahí, diciendo las verdades. Entonces, al final, como le explicaba, ¿por qué enfocarnos en la Asamblea Legislativa? Porque ahí es donde se están tomando decisiones que están afectando a los salvadoreños. Interesante. Entonces, ahí está el bosque, no el árbol. Ok, vamos a ver. ¿Qué tal, Xiomara? Usted va como candidata a alcaldesa por la Libertad Sur. ¿Comprende los municipios? ¿Los municipios? Santa Tecla y Comasagua. Santa Tecla, Comasagua, son los únicos. Solamente son dos. A ver, este es otro de los grandes, digamos, modalidades a las cuales los salvadoreños vamos a tener hoy en día que, digamos, verlo desde el punto de vista de esta nueva, digamos, de este nuevo orden o este nuevo sistema de administración. Definitivamente. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de ello? Claro, definitivamente es un reto poder asumir una alcaldía con dos municipios. Y quiero decirlo, el tema de la nueva administración política que se propuso, que va a ser ya a partir de las próximas elecciones, lo que viene a hacer es a centralizar el poder. Cuando andamos en territorio, le consultamos a la gente, mire, ¿y a usted cómo lo ve? Porque quieras o no, las decisiones que se deben de tomar deben de ir de cara a la población. ¿Y qué es lo que vemos con esta decisión que se ha tomado? No hubo una consulta, no hubo un acercamiento con la población para poder saber si sí le iba a beneficiar o no. Lo que nosotros podemos concebir es que esta nueva administración política que se ha propuesto responde meramente a fines electorales, responde meramente a aquella idea electoral de concentrar el poder, de seguir ellos teniendo el control total sobre las municipalidades. Y lo que vemos es, cuando andamos en territorio, un descontento. La gente tenía la idea de que al tener un gobierno central de un partido político y al tener las alcaldías que también eran lideradas por el mismo partido político, se iban a ver obras, se iban a ver cambios reales, iba a haber un impacto. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Hay mucho descontento. Hay muchas personas que nos dicen, miren, pero no han hecho nada. Y esto también viene enlazado con el tema de la reducción del FODES. Esas medidas que se han tomado en tema de municipalidad, y creo que la población, los salvadoreños que me están viendo no me van a dejar mentir, la mayoría de medidas que se han tomado han sido medidas que no benefician a la gente que está ahí, a la gente de los territorios. Un alcalde, ¿qué es? El gobierno local, y esto lo dice la Constitución, es el gobierno más cercano a la gente, es el gobierno que debe de estar más empapado de sus necesidades. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con esta nueva administración política? No lo estamos acercando. No estamos acercando al funcionario al territorio. No estamos acercando al funcionario a que conozca de cerca las necesidades de todos los cantones, de todas las residenciales. Lo que estamos haciendo es alejando. Pero justamente es ahí donde entra la propuesta de Vamos. Nosotros nos hemos enfocado mucho, y esto desde los funcionarios que tenemos actualmente, en la Asamblea Legislativa con Claudia Ortiz,
con la concejal Wendy Alfaro en la alcaldía de Santa Tecla. Nos hemos dedicado... Tienen una concejal, ¿verdad? Tenemos una concejal, correcto. Nos hemos enfocado en escuchar a la población, porque ¿qué es lo que sucede? Ellos se creen, obviamente tienen el gobierno central, tienen el gobierno municipal, pero han seguido una línea que no les permite salirse de ahí. Esta nueva administración política, como bien usted, Xiomara, la identifica, en el caso del municipio La Libertad Sur, que comprende Comasagua y Santa Tecla, ¿es esto una oportunidad o una amenaza? Todo, digamos, ese diagnóstico previo que ya ustedes tienen reflejado cuando visitan el territorio, dice que hay inconformidad, que identifica que uno de los factores que han afectado es el tema de dinero, fondos claro, que antes venían a través del FODES, etcétera. ¿Es esto una oportunidad o una, digamos, o una amenaza de no poder ser muy competitivos, salir muy avantes en el próximos comicios? Sin duda lo vemos como una oportunidad, lo vemos como una oportunidad. ¿Por qué? El ambiente en el que estamos, ya la población está muy descontenta. Y existe esa oportunidad que nos permite ser esa alternativa para todos los tecleños y comasagüenses. Lo que nosotros queremos ofrecer y lo que vamos a impulsar es un proyecto donde vamos a construir en conjunto. Dinero no hay. Las alcaldías están a punto de quiebra. En Santa Tecla, por ejemplo, en el tema de recolección de basura, la tasa que hay, la tasa que se recoge, no alcanza para pagar el 100% de lo que ya está establecido en el contrato. Entonces lo que vemos es una oportunidad, ¿para qué? Para hacer una gestión diferente, no para aumentar los impuestos a la gente. Lo que vemos es una oportunidad para hacer una administración que vaya cercana de la gente, que construya con la gente y también que vea el tema de buscar una gestión para recolectar fondos desde otras instancias, porque creemos firmemente que la ciudadanía no debe de pagar los platos rotos, no deben de ser ellos los que deben de cargar en sus espaldas con más impuestos. En mi formación, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y en la carrera vemos mucho el tema de cooperación internacional, el tema de la gestión. Como un horizonte propio para sacar provecho en este contexto de realidad, como dices. Solo ya vamos a llegar a hablar de eso. Quiero detenerme un poco y examinar, viendo el tema de oportunidad, como usted lo dice. Uno de los principales, sin el menosprecio del resto de candidatos que buscan la Libertad Sur, es el actual alcalde de Santa Tecla, ¿no? En este caso, Henry Flores. ¿Cuál es la radiografía que tiene usted de su gestión, particularmente más allá de su persona, ¿no? Lo que vemos en esta gestión es una gestión de mala administración. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Cuando andamos en territorio y llegamos a aquellos cantones de Santa Tecla, porque estamos hablando específicamente de Santa Tecla, no hay obras en sí. La gente nos sigue diciendo, miren, me vinieron a prometer cuando andaban en tiempo de campaña que me iban a arreglar esto, me iban a hacer lo otro, pero ¿qué es lo que ha pasado ahorita? Se han invertido millones en traer orquestas, se han invertido, ¿cuánto no gastamos en llevar a los 12 niños a España? O sea, pero ¿por qué no pensar un poco más allá en tema de prioridad? ¿Es eso lo que le beneficia al tecleño? Debemos de pensar en la parte de, sí hay que invertir, está bien en las fiestas patronales, está bien en impulsar a los niños que fuera de Santa Tecla, pero eso debemos de hacerlo cuando ya haya sido pagado o ya hayan sido cubiertas las necesidades de los tecleños. Entonces lo que vemos es una mala administración, porque dinero se ha tenido. Ok, ya vamos a entrar un poco a ver el tema de las finanzas. A ver, Cecia, este es un tema que sin duda alguna también generó, digamos, muchas reacciones, más allá de un debate a la hora de presentar esta iniciativa en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, siempre se generó. Obviamente, ¿cómo ustedes ven, digamos, esta nueva escenario en el que se van a prestar los partidos políticos en el campo legislativo y en el caso muy en particular, pues como lo comentábamos con Xiomara, en el tema de municipios? Una decisión meramente, Ernesto, electoral, electorera. ¿Por qué? Claro que cuando se nos dice a los salvadoreños esto va a ser para optimizar recursos, ¿verdad? Para evitar corrupción, ¿verdad? Para que pueda hacerse más con el dinero público.
pero en realidad uno dice, ¿cómo llegaron a la conclusión, cómo unieron esos municipios, Ernesto? Porque si bien en este país ya está aprobado y ya está el dinero para un nuevo censo, porque en El Salvador tenemos años, más de 10 años de no tener un censo, más todavía. El último censo fue en el 2007. Sí, 2005, 2007. 2007. Sí. Y ¿cómo es posible el censo ya aprobado, ya listo para hacerse? ¿Por qué no hacerlo si de un censo, de ahí debería de tener como resultado políticas públicas efectivas? Pero vemos ciertos intereses, ¿verdad? De que por un lado, hasta el mismo día que se estaba aprobando, ¿verdad? Lo estaban modificando municipios, casi como, no, yo quiero que este vaya aquí, yo quiero que este vaya allá. Y se habla mucho que representan a la gente, que según estadísticas el 99%, 98, 92, y ahí se van desde el 90, que la gente está con ellos. Pero cuando uno ve las encuestas, cuando uno va en territorio, la gente no está contenta con esa decisión, así como no están contentos con los alcaldes. Porque según la encuesta Fundahungo, de cada 10 salvadoreños, 7 está inconforme de su alcaldía municipal. Y 2 de cada salvadoreño dice que no ha tenido respuesta de las alcaldías. Entonces podemos ver cómo desde el tema de alumbrado, desde el tema de los impuestos, hay gente que dice, ¿cómo es posible que yo pago más de impuestos de la alcaldía que del recibo de la luz, por ejemplo? Entonces, y cuando ven que los baches, ¿verdad? Que están más arreglados los rostros de los funcionarios que en realidad lo que están, todo el tema de las calles, eso por un lado, el tema de la basura, entonces eso está desbordando y simplemente son las consecuencias, como lo decía Xiomara, de una mala administración. Entonces ¿por qué decisión electoral? Porque como también ella lo mencionaba, se trata de centralizar el poder, ¿verdad? Entonces, vemos cómo van a seguir coordinadores, vemos cómo van a seguir esa mala gestión que la gente ya lo sabe, usted en la casa lo sabe. Yo no tengo por qué aquí darle explicaciones cuando usted sabe cómo está lidiando con el tema de la basura, cómo está el tema de las calles, cómo están aumentándole los impuestos, ¿verdad? Ahí y no tener resultados. Ok, veamos un poco la apuesta que como partido ustedes tienen de cara a estos otros comicios, teniendo como referencia estos elementos. Veamos. En el campo, por ejemplo, legislativo, de manera más institucional como partido, vamos. En el partido decidimos, ¿verdad?, participar en 5 departamentos. Por la Asamblea Legislativa, van candidatos en San Vicente, en La Paz, en Santa Ana, San Salvador y La Libertad. Son 33 perfiles que el partido político Vamos le va a representar a la ciudadanía, que son personas comprometidas con el servicio, con valores transparentes y con formación. Sin duda, como Vamos, siempre decimos, vamos con los mejores, y lo decíamos en la gestión pasada, en las elecciones pasadas, decía, vamos con los mejores, y Vamos le demostró a usted, ciudadano, que sí vamos con los mejores, y en este caso llevamos a la mejor, que fue la diputada Claudia Ortiz, quien ha demostrado que sí se puede hacer una política diferente, que sí puede ser esa voz, que sí puede ser quien le escuche, que puede representar las causas de la gente. Las propuestas, sus votos lo demuestran. Ella es una persona íntegra, una persona eficiente, una persona transparente, y quiero dejar claro, y lamento mucho, Ernesto, que con los impuestos de los salvadoreños se le mienta a la gente y se diga que la diputada Claudia Ortiz pide que liberen a delincuentes, cuando eso es una total mentira. Yo le pido que usted, televidente, pueda buscar las redes sociales oficiales de la diputada y usted se va a dar cuenta de lo que claramente ella viene diciendo desde el primer momento, que es a los delincuentes, a los pandilleros, que les caiga todo el peso de la ley, pero a los inocentes libérenlos ya. Y yo les digo a los salvadoreños, ¿acaso usted quisiera que un inocente estuviera preso, pasara
1 año, 2 años ahí y que se pasearon en su vida, en sus sueños. Hoy por el régimen de excepción hay más de 7,000 inocentes encarcelados. Ok, le voy a hacer una pregunta sobre ese. Ustedes como partido están de acuerdo que ya hace entonces que se elimine, ¿no? El régimen de excepción se nos ha vendido, y lo digo se nos ha vendido, porque esta es una figura constitucional, permitida, sí, y que le quita 3 garantías a todos los salvadoreños, no solo a los delincuentes, a todos los salvadoreños, ¿verdad? Que es que si a usted lo detienen, usted no va a pasar 3 días detenido, va a pasar 15 días. Usted no tiene ya el derecho a legítima defensa. Usted, el tema de la inviolabilidad, ¿verdad? La correspondencia. Entonces, vemos cómo eso es para todos los salvadoreños. Entendimos, y quiero que quede claro, Ernesto, que cuando se hace el régimen de excepción, venía por una escalada de más de 80 homicidios solo en 3 días en El Salvador. Veníamos de que se había descubierto la fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán. El tema de los desaparecidos estaba desbordante. Hoy, lamentablemente, ni siquiera se habla de desaparecidos, ni siquiera la fiscalía los tiene en pausa, los tiene ahí guardaditos, y son miles, porque según el informe de labores presentado por el Ministerio de Seguridad, actualmente en El Salvador desaparece al menos una persona diariamente, y de eso nada se habla. Entonces, a lo que voy con su pregunta del tema del régimen de excepción. El régimen de excepción no es perseguir delincuentes, es que eso ya se podía hacer antes, era obligación de la policía, obligación de la fiscalía hacerlo. Entonces, nos quieren vender un régimen de excepción como una política criminal, cuando lo que demuestra cada prórroga del régimen de excepción es que no somos el país más seguro del mundo, 1, que nunca hubo un plan de control territorial, y 3, que tenemos un sistema que no está funcionando. Entonces, o sea, ustedes sostienen que no somos el país seguro, que no somos el país más seguro del mundo. O le pregunto al salvadoreño, usted cuando le acaban de pagar va a ir al cajero ahí del centro y se va a subir en el bus con todo ese dinero. ¿Usted deja sin llave su carro? ¿Usted deja la computadora allí en el carro? ¿Usted todavía quiere andar a las 11 de la noche? No, nosotros en el centro histórico vemos que andan los turistas, pero el salvadoreño en día de semana quiere ir a dormirse porque el siguiente día hay que ir a trabajar, porque si no, no hay comida. Veamos, tengo una pregunta acá, aprovechando, y voy a darle lectura. Dice: buenos días, Ernesto, con mucho respeto, pregunta a sus invitadas, ¿quién les ha prohibido no participar en elecciones presidenciales o no encontraron en sus filas a alguien con capacidad para gobernar? Pues no nos ha prohibido nadie. Eso quiero dejarlo bien claro. Es lamentable que se esté haciendo ver esos rumores, ¿verdad? Cuando no es así. Tenemos, claro que sí, funcionarios con la capacidad dentro del partido, ¿verdad? Ejemplo, la diputada Claudia Ortiz, que mucha gente la pedía que fuera ella candidata a presidente, pero hemos entendido que todo tiene su tiempo, y este es el tiempo para llegar a la Asamblea Legislativa y que haya un equilibrio y que ya no estén con ese cheque en blanco haciendo lo que ellos quieren y trabajando y haciendo propuestas y pasando por dispensa de trámite todo lo que quiere el órgano ejecutivo, no la gente. A la gente no la están escuchando. Xiomara, este tema de los gobiernos municipales trae consigo, como ya lo hablábamos en un inicio, una nueva forma, un nuevo estilo, un proceso diferente al que habíamos estado acostumbrados. Esta encuesta a la cual hacía referencia, por cierto, su compañera de mesa, que es la de Fundaungo, creo que describe muy bien un panorama en la cual se puede tomar como punto de referencia o herramienta para poder desarrollar un plan. Santa Tecla, que puede ser un punto de referencia ícono, por ser una ciudad obviamente muy, una cosmopolita, pues, digamos, de dimensiones muy parecidas, muy integradas a San Salvador. ¿Cuáles son aquellas obras que logra identificar que necesitan los tecleños, por ejemplo, de mayor envergadura? Partiendo de la encuesta que realizó Fundaungo, por decirlo, y nosotros lo hemos estudiado, y vemos una oportunidad y también refleja lo que constatamos en territorio.
Hace mención en el tema económico, la canasta básica ha subido. Decía que en el área urbana ha subido de un 7% aproximadamente y en el área rural ha aumentado creo que, si no me equivoco, un 8 punto algo por ciento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que queremos llegar a impulsar? Las obras meramente deben de ir enfocadas en lo que la gente necesita, en lo que la gente está esperando. Debemos ya de partir de aquel esquema vertical donde el alcalde va a llegar a imponer, va a llegar a decir esta obra es la que vamos a hacer, para trasladarnos a una gestión de manera horizontal. Ya en el Código Municipal hay un capítulo entero que habla de la participación ciudadana, donde dice que son los tecleños, que son los comasagüenses los que deben de involucrarse y poder decidir qué proyecto, qué programa quieren ejecutar. Me gusta mucho la parte cuando habla de las consultas, porque yo les pregunto, a alguien de los tecleños, de los comasagüenses, se les ha dicho, miren, tenemos $1 millón, ¿en qué quieren que invirtamos este $1 millón? A nadie se le pregunta. Entonces justamente es lo que queremos llegar a hacer. Queremos incluir, queremos hacer efectiva la parte de los presupuestos participativos y poder decir, miren, de las 10 necesidades que tienen, porque definitivamente no es solo una necesidad la que existen en los territorios, son bastantes necesidades. Entonces, de todas las necesidades que tienen, ¿cuál es la que más le afecta a usted? Construyamos en conjunto. ¿Quién más que la persona que vive el día a día esa necesidad sabe o tiene una idea de cómo resolverlo? Si bien es cierto, nosotros, por la experiencia y por el conocimiento, tenemos ya una propuesta, una plataforma que estamos construyendo en conjunto, pero queremos validarla con la ciudadanía. Queremos que ellos sean parte trascendental. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las obras que vamos a hacer van a ser obras que sí van a tener un impacto meramente en la gente, porque van a ser ellos los que van a estar dentro de la creación de esas propuestas. Van a ser ellos quienes van a poder decidir. Y me gusta mucho también hablar del tema de la organización. Fíjate de que cuando visitamos los territorios, ya hay... ellos ya están organizados y nos dicen, miren, nosotros les hemos hecho una propuesta para arreglar la calle, nosotros les hemos hecho una propuesta para poder ver de qué manera construimos o para tener agua todos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Ellos han presentado esas propuestas, mandan, ellos tienen pruebas de las cartas que han mandado a la alcaldía, pero no se les ha dado apertura, no se les ha escuchado. Entonces justamente queremos cambiar eso, queremos trabajar del lado de la gente, construir en conjunto, que seamos actores, que pasemos ya de ser solo críticos, de decir, miren, esta es mi propuesta, a involucrarse y participar. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa comercial a esta hora de la mañana. Seguimos hablando de este tema cuando volvamos, conociendo precisamente toda la proyección institucional de cara al trabajo territorial que se presta ya con este primer banderillazo de salida a la propaganda por parte de las fórmulas presidenciales y de acuerdo al calendario electoral que ya viene en ejercicio también. Los periodos de inscripción de alcaldes es el 16 para el 16 de octubre, el 23 de octubre, ¿verdad? Y por supuesto también ya los periodos que van asignados para el tema de la campaña, el inicio de la campaña electoral. 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias. Aprovecho para invitarles a que nos acompañen en unos minutos a la segunda parte del programa porque vamos a hacer un abordaje muy importante, sobre todo en el tema de la movilidad vehicular, peatonal, en fin, de muchos aspectos que tienen que ver con este problema que no escapa, por cierto, que sea un tema de agenda de país, que lo hemos estado analizando, como es el tema del tráfico, del ordenamiento vehicular y otros aspectos que precisamente municipios tienen hoy en día. Ya vamos a propósito hablar de ese tema, así que los invito para que me acompañen en la segunda parte y estén pendientes de nuestro invitado, el ingeniero y experto en temas de movilidad, el ingeniero Ricardo Ayala estará con nosotros. A ver, tenía unas preguntas ahí que quería también en el método y en la acción de interactuar con nuestro público, presentárselas a ustedes.
La pregunta dice así, la tenemos ya al aire, ahí están, buenos días, dice, ya que tienen a representantes de Vamos, hay temas que necesitamos tener claros y de esa manera poder considerarlos como opción, dice. Primero, la despenalización del aborto, comienzo por ahí. ¿Qué postura tienen con relación a ese tema, el partido? No estamos de acuerdo con la despenalización del aborto porque entendemos que no es una solución integral a ello. Hay algo alrededor, ¿verdad?, en el tema de mujeres en conflicto con la maternidad y también el abuso sexual. En el tema de la violación, que hace unas semanas, ¿verdad?, estábamos con el caso tan sonado, tan público, en que un militar abusó sexualmente de una niña de 13 años. Es algo muy grave, y es grave aún, Ernesto, que, como le mencionaba antes, que el informe de labores entregado por el Ministerio de Seguridad, el delito que menos reducción ha tenido, solo se refleja un 1%, según el año anterior, es el delito de violación. No hay una política pública para prevenir. Lamentablemente, cuando ya pasa la violación es que se quiere ver qué se puede hacer, cuando debe prevenirse eso. Pero no, vemos que no hay políticas públicas, no se está representando en la protección a las mujeres, a los niños, frente al tema de violación. Veamos la siguiente. Ahí había varias y aproveché de ir, digamos, de acuerdo al número que nos presentan de consulta. Matrimonios igualitarios, defensa de los niños entre la implementación de la IESque, hipersexualidad y destruye la identidad de los mismos. ¿Cuál es su postura también? 3 preguntas, Simona. Digo 2, en este caso matrimonios igualitarios y también la defensa de los niños con la implementación de este nuevo esquema. Respecto al matrimonio igualitario, no es algo que esté en nuestra agenda, no es algo que nosotros apoyamos, ¿verdad? Pero sí, toda persona, nosotros nos enfocamos en la dignidad y el respeto de toda persona, ¿verdad? Independientemente de su orientación sexual. El respeto a la persona y la dignidad es un principio de Vamos. Ok, el otro tema relacionado con los niños, es bien interesante también conocer su postura. En el tema de la defensa... Son temas álgidos, ¿no? De debate mucho. En el tema de la defensa de los niños, ¿verdad? Todo papá aspira a que su hijo reciba la mejor educación. Y en esa educación, si bien los mandamos al colegio, los mandamos a la escuela, pero los primeros en formar a nuestros hijos somos nosotros. Y sí habría un gran conflicto si en la casa, en el seno familiar, se está formando a nuestros hijos con principios y con valores, que en la escuela se está diciendo lo contrario. Entonces, no debería de pasar eso. Sí, los niños deben de ser protegidos, ¿verdad?, del tema de hipersexualidad, del tema de las redes sociales. Uno lamenta mucho que niños tengan mucho acceso, ¿verdad? De chiquititos se les da el teléfono y ellos ya están comenzando. Los padres somos responsables de eso. Y el Ministerio de Educación debería de velar, no solo por el hecho de estar atentos. El maestro es aquel que debe detectar cuando un niño está sufriendo abuso sexual o es maltratado en su hogar, porque está cercano también a él. Entonces, se espera mucho de la educación de nuestros hijos. Y aquí voy a tocar un punto. Se habla de que han habido más niños en la escuela pública y se quiere vender que es que porque la escuela pública hoy está mejor que lo privado, cuando no es así. Hay muchos papás que tenían sus hijos en un colegio privado, Ernesto, y lo han tenido que pasar a lo público porque ya no les alcanza, porque el alto costo de vida del salvadoreño hoy por hoy está aumentando cada día, Entonces, en el tema de educación ha bajado, ¿verdad? Y en lo público antes nos dicen los padres de familia, antes a la hora de que mandaban, de que tenía que cocinarse, mandaban lo del aceite, el arroz y esto. Hoy es una porción así. Usted que me está viendo, padre de familia, sabe que no miento y que no hay comida en las escuelas. Entonces se está vendiendo algo que en el metaverso, ¿verdad?, en el focaverso, está todo bien, está todo real, pero en la vida real de los salvadoreños, usted sabe cómo le está costando llevar comida a su casa. Veamos un poco esta pregunta para Xiomara, que tiene que ver con el Santa Tecla. Pregúntenle a la candidata cómo va a enfrentar el tema de teclaseo,
que este alcalde no hizo nada, se la tiene privatizado, dice, con reserva. No hizo nada, que dice para detener la privatización y con reserva de información. Teclaseo es un tema que creemos que hay algo más de fondo. Hemos solicitado y hemos pedido conocer un poco más del contrato, de cuáles fueron las condiciones, en qué términos se negoció, pero qué es lo que sucede. Y esto está pasando a nivel nacional. La información sigue estando en reserva. Lo que nosotros proponemos, y en lo que me voy a enfocar, es en el tema de ver si existe la posibilidad de renegociar. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, hay colonias donde pasa 5 veces Teclaseo, donde pasa el camión, pero hay otras zonas donde solo llega una vez a la semana. Entonces, ¿cuáles han sido las condiciones? ¿Qué hay de fondo en ese contrato? Entonces, lo que buscaremos en el tema de Teclaseo es, primero, investigar un poco más del contrato, leerlo, porque ahorita, tristemente, estamos sin tener acceso a esa información. Cuando, por ley, la ciudadanía, si es un servicio que se le está prestando desde la municipalidad, la ciudadanía debería de tener acceso. Nosotros, como futuros funcionarios, como candidatos también, ¿por qué no tener acceso a leer cuáles fueron las condiciones? A saber qué fue lo que se negoció. Entonces, justamente vamos a plantear en ese tema específico de Teclaseo una renegociación y un tema de focalización que esté bien distribuido. A ver, decía de que uno de los principales o factores común o de común denominador que tienen los municipios tiene que ver, y grandes urbes, tiene que ver con el tema del ordenamiento vehicular. Claro. En ese diagnóstico, en esa indagación, en esa radiografía, que me imagino que es un punto de partida como diagnóstico para poder trazar un eje de trabajo municipal, usted como candidata, ¿cómo ve Santa Tecla en ese tema? Santa Tecla, y esto también ya lo hemos investigado con el equipo, suele suceder, bueno, no es que sucede. Cuando pasa algo en Los Chorros, Santa Tecla colapsa. ¿Pero por qué colapsa? Porque no ha existido una política de ordenamiento que vaya enfocada en el tema de parqueos. No me van a dejar mentir, pero Santa Tecla, créanme que, por ejemplo, donde vivo, en la colonia, el problema del parqueo es un problema de verdad del diario vivir de todos los tecleños. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer es un ordenamiento que vaya enfocado en el tema de los parqueos, porque hay muchos carros estacionados en las vías públicas. O sea, debe de existir un ordenamiento planificado, un ordenamiento que vaya enfocado en el territorio, donde las vías de principal circulación puedan estar libres, más que todo en horas picos. ¿Qué pasa también en el tema de los buses? Lo seguimos viendo en Santa Tecla. Ellos hacen paradas donde quieren. O sea, si ven un pasajero por acá, pues ahí paran. Eso debe de también estar regularizado. Debemos de plantear una propuesta que vaya enfocada en un ordenamiento donde todos salgamos beneficiados. Un ordenamiento que sí vea diferentes estrategias. Un ordenamiento que no solo se enfoque en el tema de los carros, que también veamos el tema de las empresas, dónde descargan, dónde no descargan, en qué horario, el transporte público. Entonces, la propuesta va a ir enfocada en ello. ¿Cómo están las finanzas de estas dos alcaldías? Me imagino que también tienen o se les ha impedido el acceso a esta información. Sí, pero en Santa Tecla tenemos a Wendel Faro dentro del consejo. Como el consejo, ¿no? Entonces, justamente ahí te podemos hablar un poco con propiedad. Con propiedad. Exacto. Las finanzas ¿cuánto ingresa están Santa mal. Tecla? ¿Qué tiene? ¿Qué se hace? Aproximadamente el presupuesto de Santa Tecla, y déjenme verificarlo por acá, ahorita les comento, o sea, el presupuesto, lo que ingresa es 100% destinado a hacer los pagos. Es mínimo el porcentaje que existe para hacer proyectos, para hacer propuestas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? En las últimas sesiones de consejo, y esto me lo ha comentado Wendy, se han aprobado préstamos con cajas de crédito. ¿Para qué? Para pagar servicios básicos.
Imagínense qué grave es la situación. Y es alarmante a lo que nos vamos a enfrentar el próximo alcalde en el tema de la administración de las finanzas. Porque lo que se está recogiendo meramente está sirviendo para poder hacer los pagos. Es como que si nosotros en nuestra casa si hiciéramos un préstamo para poder pagar la luz, para poder pagar el agua, para poder comprar alimentación. Debemos de, con el presupuesto, poder suplir, poder pagar, aunque sea lo mínimo de la municipalidad. Pero no está sucediendo eso. Y es ahí donde viene la pregunta, es ahí donde nosotros vemos, o sea, no contrasta la parte del que el presupuesto están haciendo más préstamos para poder pagar servicios básicos, pero sí hay dinero para poder invertir en grandes orquestas. Entonces, ahí es donde decimos, o sea, ¿cómo es eso posible? Ok, veamos, ya para ir corriendo con el tiempo, hemos hablado en temas, digamos, de temas generales en cuanto a lo que proyecta el partido Vamos de cara a lo que sería la formulación de planteamientos legislativos. ¿Hay algún énfasis proyectado de manera muy en particular en esta agenda de cara a esta próxima campaña que ya está por iniciar en el campo legislativo? Así es, sin duda, ¿verdad? Con la diputada Claudia Ortiz hemos podido ver cómo ella está escuchando a la gente desde los derechos laborales, desde el tema de la canasta básica sin IVA, que lo propuso hace más de un año, Ernesto, cuando no estábamos aún en la crisis como estamos ahorita, que se está hablando que está aumentando cada semana todo, no me dejan mentirla. Usted cuando va al mercado, ir al súper, o sea, todo está carísimo. Entonces el enfoque es, queremos ser esa alternativa de país en donde la gente viva con dignidad desde su trabajo, desde su vivienda, desde que usted pueda tener esa educación y esa salud para su familia. Nuestro enfoque siempre es, así como es el respeto y la dignidad, ¿verdad?, de toda persona, es la familia. Entonces, aspiramos a eso. Y las propuestas ya presentadas, que ya quisiéramos que las escucharan o que por lo menos las copiaran y las hicieran que son de ellos, pero son propuestas que ayudan a la gente, que van desde el tema de la canasta básica sin IVA, el tema de la cuota alimenticia, se presentó de que para todas aquellas mamás que reciben cuota alimenticia, que se pusiera un techo mínimo, un mínimo, que este fuera el 20% del salario mínimo, que estamos hablando de $70. $70 para aquellas mamás que hoy por hoy reciben cuotas alimenticias hasta de $20. ¿Cómo es posible que un papá pretende que su hijo, o una mamá pretende que su hijo viva con $20 al mes? Agregado a eso está también la propuesta que se hizo del subsidio a las personas de cuidados, a los que ejercen cuidados, aquellas señoras que ejercen cuidados de sus hijos, de un esposo, de un hermano que está con discapacidad, de esas mamás con hijos de 0 a 7 años. Son propuestas que vienen de la gente y son para la gente. Hay propuestas en temas de medio ambiente, el tema de protección, porque lo que la gente quiere es, uno, vivir en este país, pero también vivir con dignidad. Y el tema así como usted estaba hablando hoy con el tema del tráfico, de la movilidad, sí. El tema de la vivienda es una locura en El Salvador. ¿Y eso? A ver, ¿desde qué punto de vista? ¿Popular o de acceso en términos generales? Dos cosas. Desde el acceso, ¿verdad? Cuando se pide hasta la magnífica, ¿verdad?, para que usted pueda accesar a un crédito para una vivienda. Depende de dónde esté ubicada, ¿verdad? También el costo que esta va a tener, y el tema de la renta es otra. O sea, se ha disparado de tal manera que mucha gente está dejando el lugar de donde vive, que para ellos estaba accesible, era seguro, pero hoy se tienen que ir a otro lugar. No es porque digan, quiero pasarme porque lo quería hacer, sino porque les han aumentado, ¿verdad? Porque el costo de la vida ha aumentado. Entonces, nosotros queremos representar esas causas, lo estamos ya haciendo. Estamos viendo cómo la gente está viendo cómo hace, Ernesto. Por ejemplo, ya vamos a terminar un año escolar, que el tiempo va corriendo, y es increíble que a los proveedores del Estado,
de los paquetes escolares no les hayan pagado aún. La micro y pequeña empresa de este país se la están acabando. Los emprendedores están que se las ven a palitos. Los vendedores en los mercados con el tema de desalojos, con el tema de presión, de las presiones y el acoso que tienen de parte de las administraciones municipales para que ellos mejor retiren y ya no sigan con el puesto. Es increíble que en el mercado Ula Ula, por un puesto de 3 metros estén pagando las vendedoras $500. Es increíble. Es increíble cómo ese acoso que les exigen, no, que tiene que pagar, y no están dando alternativas, sino que presión. Esa única voz que tienen en la Asamblea Legislativa no impacta en, digamos, en la presentación o formulación de propuestas. ¿Cómo ve el tema de la movilidad, digamos, del tratamiento que esto se genera en la Asamblea Legislativa? Sabemos que hay una, obviamente, digamos, una mayoría que no les conviene, ustedes solo tienen un voto y eso pues obviamente representa una situación. Así brevemente, pues lastimosamente se nos fue el tiempo. Sin duda la asamblea simplemente es pasapapeles y son, como lo ha dicho y lo tienen bien ganado, son puya botones, nada más están escuchando lo que dice el presidente y está trabajando ¿para quién? Para ellos, no para la gente. Las propuestas no son de la gente y por eso no están siendo escuchadas, ni siquiera después de ser presentadas, Ernesto, ni siquiera la junta directiva tiene la dignidad de pasarlas a comisión para que sean estudiadas. ¿Y cuál es el miedo de estudiarlas? Que la gente las conozca y que quiera apoyarlas y que les exige que las apoyen. Es lamentable una asamblea servil que tenemos. Me preguntan cómo van a financiar su campaña. El financiamiento del partido... El financiamiento del partido viene de la gente que está donando, está apoyando, está haciendo el voluntariado. Así hemos sacado adelante todo lo que es lo administrativo del partido. Ok, el tiempo lamentablemente se me fue. Gracias, Xiomara. Gracias, Ernesto, y un saludo a todos los televidentes. Espero encontrarnos en territorio y síganos en las redes para conocer más del proyecto. Bueno, también muchas gracias, Cecia. Le agradezco mucho. Muchas gracias a todos y adelante, salvadoreños. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el tema de la movilidad nos interesa a todos y todos, así como somos parte del problema, también somos parte de la solución a la hora de andar conduciendo, a la hora de también de, digamos, de emprender algún proyecto que a la hora de poder instalar lo que significa un negocio, no le damos también ese beneficio de parqueo. En fin, hay tantas cosas que hay que tratar en este tema y sobre todo también saber cuál es la apuesta para la formulación de un transporte masivo del cual nos permita a nosotros dejar a un lado lo que es el vehículo y transportarnos en el transporte público. Vámonos a la pausa, 7:21. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias a Luis Ernesto por esa información que nos proporciona a esta hora de la mañana, particularmente hablando de tráfico, ¿verdad? Hablando de la movilidad, que sin duda alguna viene siendo como uno de los grandes problemas que se está presentando mayoritariamente hoy en día. Pero antes de presentarles los objetivos que traza la conversación que vamos a tener con el experto en temas de movilidad, el ingeniero Ricardo Ayala, quiero recordarles a ustedes que e invitarlos también a que descarguen ya tu verdadera app del ahorro y pide tus medicamentos con los verdaderos precios bajos los 365 días del año. Ahorra tiempo y dinero con Pharma Value, tu farmacia del ahorro. Así es que desde ya pues te invitamos a que tú participes y puedas tener más ahorro en medicamentos gracias a Pharma Value. Ahí está precisamente la app del ahorro, fácil de usar, fácil de pedir para que tú tengas de primera mano tus medicamentos. El ingeniero Ricardo Ayala con nosotros esta mañana. ¿Cómo están, ingenieros? Qué gusto saludarlos. Bienvenido. Muy bien, Ernesto. Gracias por la invitación. Gracias por estar Buen día para todos. Sí, gracias por estar siempre atentos a poder compartir con nosotros, con nuestro público, su experiencia, su opinión, que en algún momento pues abona a lo importante y urgente que es en el país tener una discusión de primer grado con respecto al tema de la movilidad. ¿Qué implica esto? Bueno, tenemos a diario un crecimiento poblacional, vehicular,
que no deja de sorprendernos cada vez que nosotros salimos a la calle y nos encontramos con esos tremendos colapsos de vehiculares, de tráfico, por ejemplo. Esto trae implicaciones no solo desde el punto de vista económico, ambiental, en la salud mental, de intolerancia, tantos casos que vemos hoy en día. Me da la impresión que a lo largo de no estar en estos días, haber tratado este tema, todavía tiene una configuración o una lectura o un diagnóstico más preciso de lo que está pasando con relación a este tema, ¿cierto? Así es. Adelante. Ernesto, aprovechando los 20 y tantos minutos que disponemos en esta conferencia, quisiera plantear dos cosas. Es frecuente que a los programas de televisión llegue gente a hablar de la movilización vial y peatonal, pero usted solo oye quejas y lamentos y casos y situaciones y todo. Yo voy a tratar de cambiar un poquito esto y voy a presentar dos posiciones. Una como una solución sostenible en 25 años por lo menos, y la otra medidas paliativas o de mejoría o de reducción de crisis de lo que actualmente es movilizarse en el área metropolitana de San Salvador. El problema de la movilización existe en todo el país, pero es mucho más grave en el área de San Salvador. Además es el que yo conozco, porque esto del análisis del transporte lo hago en mi carácter de voluntario. No hay una agenda provocada o económica detrás de todo esto. Pero a lo que usted señaló de los efectos de salud, los lesionados, el gasto en los hospitales, etcétera. Es un tema que nos invade a todos. El daño mental que significa. Yo quiero mencionar una cifra. En 1995, hace 28 años, yo hice un estudio con propósito de docencia universitaria sobre lo que significaba para la población capitalina el problema de la difícil movilización de aquel entonces, que la velocidad promedio era 8 kilómetros por hora, hoy es 4, y en 2 años va a ser 2. Entonces sacamos dos variables. Una era el consumo de combustible que se desperdiciaba solo por los trancones del tráfico. Y yo mismo me sorprendí, lo llevamos a discusión con unos colegas en aulas universitarias, y todos los días, Ernesto, se consumían en 1995 129,000 y pico de galones de combustible como desperdicio. Al final del año eso venía significando el 30% de las importaciones de combustible que hace El Salvador. Es un costo altísimo para un país pobre por no tomar las medidas adecuadas. Y a lo mejor es algo que está ahí, como usted bien estudiosamente lo han identificado, pero como estamos en el diario vivir, no pensamos realmente de los costos que esto representa. Pero socialmente es dinero que dejamos de aplicar en otros rubros como educación, salud, seguridad, etc. ¿Debería ser esto una política de Estado? Definitivamente. De atención, porque, bueno, de hecho con usted y creo que con otros que están, digamos, estudiosos en la materia, hemos visto sobre la necesidad que el tema del tráfico vehicular y la alternativa a dar en temas de un transporte masivo debería ser un punto de agenda prioritario de nación. Bueno, solucionar el problema es complicado, es costoso, pero más costoso es mantener el problema. Entonces, déjeme plantear lo que sería una solución. Voy a tener que dar datos para respaldar mi posición. Mire, El Salvador tiene un problema grave de población. Solo el hecho de que 1 de cada 3 salvadoreños resida fuera del país, no por motivos turísticos, sino porque le es imposible ganarse sus costos de vida en nuestro país.
O sea, el crecimiento poblacional excede en mucho, porque es exponencial, al crecimiento económico. Entonces la gente tiene que emigrar. 3 millones viven en Estados Unidos, 1 millón, cerca de 1 millón en otros países del mundo, curiosamente en Europa más que en América. Y tenemos estadísticas amañadas, no son ciertos los datos de población que se presentan. Y lo que es más grave, El Salvador tiene un crecimiento poblacional por encima de lo racional. Sin embargo, tenemos una política pronatalista. Hace unos meses, un año y medio, iban a hacer un homenaje a una niña que iba a parir 3 meses antes de cumplir 10 años. Por suerte no hicieron el homenaje porque se descubrió que la niña estaba embarazada por abusos del padrastro. Entonces se cambió el esquema, pero tenemos esas cosas. Se premia a la madre del Día de la Madre, de la Navidad. Es una política pronatalista cuando tenemos un problema grave de población. Ahora, traslademos eso a la zona metropolitana. Pero lo deja bien en claro, que un detonante de todo esto es la sobrepoblación, de la cual muy poco o nada se habla. Así es. Tenemos prejuicios religiosos, políticos, de todo. Y miramos para otro lado cuando se habla del problema de población, que yo hace 60 años lo señalé en algunas conferencias y, bueno, nunca se prestó atención al problema. Hoy es muy grave. Hoy no podemos soslayarlo. Sobre todo que se están cerrando las puertas para nuestra válvula de escape de la emigración. Eso nos va a obligar a quedar aquí la población y tenemos que atenderla y darle oportunidades. Bueno, el área metropolitana tiene 590 kilómetros cuadrados. Creo que son 14 municipios. Eso significa 2.8% del territorio nacional. En ese 2.8% del territorio nacional, Ernesto, duermen 1/3 de la población de El Salvador. 1/3, en menos de 3% del territorio. Digo duermen porque en el día aumenta a más de 40% la gente que se moviliza en el área metropolitana. Y la gente viene a trabajar al área metropolitana desde Aguachapán, San Vicente. Eso es lo que causa los problemas de la circulación vial hacia la capital, los chorros, los 21 carriles que entran a San Salvador están atestados en la hora de la mañana entrando y en la hora de la tarde saliendo. Eso debe ser corregido. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, la solución es costosa, es difícil, requiere análisis y requiere una posición del gobierno a nivel nacional. Es crear otros polos industriales o de desarrollo en el país, de tal modo que no sea solo el área metropolitana la fuente de... ¿Me está hablando de la descentralización? Así es, correcto. Yo pienso que se debería hacer un polo en el norte del departamento de San Salvador, la zona de Aguilares, que tiene condiciones para ello. En la cuenca alta de Zapotitán para cubrir occidente y en algunos de los lugares adecuados en la zona oriental. Y dar incentivos a las industrias para que se establezcan allí, hacer viviendas, servicios y todo, crear otras áreas metropolitanas. Eso sería sostenible en el tiempo por unos 25 años, porque El Salvador duplica su población si la emigración fuera 0 en 27 años. A más población, más necesidad de transportarse. Lo que hoy en día se busca es comprar un vehículo. Exacto. También, o sea, eso significa que tenemos una sobrepoblación de vehículos. Exacto. Ahora estamos entrando en la modalidad de las motocicletas que
para nadie es un secreto y quizás hasta la pregunta se la puedo hacer. Usted por casualidad no ha estado a punto de cometer, digamos, un accidente. Claro. Yo creo que todo el mundo Mi esposa tuvo un accidente de una Yo moto. los tengo a frecuencia. ¿Por qué? Porque se han convertido en los nuevos cafres. Sí, así es. Ahora, mire, y nadie está diciendo nada. No digo que todos, pero sí, casi por lo general, la mayoría están infringiendo la ley. Usted está estacionado de manera normal, cumpliendo su norma, pero de repente va en medio o se le tiraron al otro. Son una amenaza, pero déjeme llamar la atención, ya que usted habla de los motociclistas, hagamos un paréntesis. Mire, me ha llamado mucho la atención que muchos motociclistas están muriendo porque se estrellan contra postes o árboles. O sea, los culpables del accidente son ellos. Me pregunto yo qué está pasando. ¿Manejan ebrios o son vigilantes que trabajan 24 horas? Supuestamente, porque es imposible trabajar 24 horas. Habrá de todos, creo yo. Porque Exacto. también tienen los de mensajería. Es un problema que hay que atender. De comida, digamos, comida a domicilio, etcétera. Exacto. Que creo que ya les quitaron lo del 30 minutos, pero la verdad que hay una cultura que no es la que realmente... No es lo mejor. Que no es lo mejor, pero... No es lo mejor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene... a mí me ha sucedido varias veces. En la avenida Bernal de la noche, cuando yo me desplazo en mi programa de radio, inmediatamente yo voy sobre mi carril normal, pero como hay trabazón en el otro, ellos se pasan y uno se los puede pasar llevando. Ya. ¿Quién es el culpable? Bueno, no nos lamentemos. Hablemos de la solución. Ok. Mire, el área metropolitana de San Salvador está creciendo en población al 5%. Cada 14 años se duplica. Y el parque vehicular está creciendo cerca del 7% anual, que significa una duplicación del número de vehículos en el área metropolitana cada 10 años. Con esas cifras no hay solución posible. La única solución es la que planteo de crear otros polos industriales o de desarrollo en el país, a tener 4 en vez de 1. No veo un enfoque del lado suyo relacionado con el marco jurídico. Necesitamos mejores leyes más contundentes. Bueno, necesitamos un montón de cosas. En El Salvador y en América Latina en general tenemos la mala costumbre de afrontar los efectos de los problemas. Y eso no genera soluciones. Tenemos que afrontar las causas de los problemas. Y ahí es donde estamos fallando. La causa de lo que usted describe del problema de circulación vial en el área metropolitana de San Salvador, lo generan causas externas al tráfico. La sobrepoblación, la mala distribución de la población en el área, las políticas. Mire, ahora estamos haciendo condominios en altura, en terrenos donde antes vivían 10 o 12 personas, hoy van a vivir 100, 120. Eso genera un problema. Ya las tuberías de Aguas Negras están trabajando a presión positiva. Aflora el agua en las mañanas, la hora pico, cuando la gente se está bañando. Esa es una política que va a tener consecuencias muy críticas. ¿Los semáforos inteligentes pueden contribuir a esto? Mire, los semáforos inteligentes... algunas arterias principales, las ciclovías... Los semáforos inteligentes, ya que usted lo trae a cuenta, pobrecitos, los semáforos van a terminar en crisis mental porque van a cumplir todas las funciones de multa, etcétera. El semáforo que llamamos inteligente trata de darle tiempo verde de acuerdo a la demanda, que un paso exige 20% en la mañana, pero en la tarde exige 80%. Entonces el semáforo inteligente se adapta a esa demanda. Pero cuando tiene 100% de demanda por todos los accesos, el semáforo no va a hallar qué hacer. Va a distribuir el tiempo proporcional, igual que lo hace ahora. Entonces no es la mejor solución, o mejor dicho, no es solución, es una medida paliativa
lo de los semáforos inteligentes. Ahora, A ver, volviendo... estos carriles especiales para ciclistas, ¿resulta, digamos, una solución inmediata? ¿O tenemos que esperar un poco el desarrollo sociocultural? Porque acordémonos que en sociedades o ciudades en Europa, la cultura del uso de la bicicleta es otro, ha sido por años también y por otro nivel de educación que se ha logrado, ¿no? No, además son ciudades muy planas. Ok, planas. Yo Y en fui el caso ciclista acá en mi viene juventud ¿Sí? y la topografía de San Salvador no permite a un buen ciclista joven movilizarse tranquilamente. Las pendientes son muy críticas. ¿Ha sido una buena decisión esta? Bueno, tiene su lado bueno y su lado malo. Veamos entonces. Pero Okay. ¿Sí? yo creo que como solución al problema de la movilización de las personas no tiene mayor incidencia. Ok, contestemos esta pregunta porque nos vamos a ir a una pausa, creo, según me confirma producción, y luego regresamos con un tema que también se ha quedado ahí en discusión, que es el tema del transporte masivo, una alternativa, una facilidad que me permita a mí dejar mi vehículo y yo me voy con un transporte masivo, ¿sí? Como Bueno. en otras ciudades lo hay, ¿no? A ver, la dejo planteada la pregunta. Buenos días, Ernesto. Pregúntale a su invitado qué opina de ese semáforo que se ha colocado casi al final de la Jerusalén, ya que hace mucho tráfico, dice. Bueno, yo entiendo que han habido condiciones especiales para tratar de dar el paso a interceptar la Jerusalén. Los que deberían contestar esa pregunta son los que tomaron la decisión de poner el semáforo, porque a una demanda hay que atenderla. Ok, y en el redondel también, vean, un redondel, un semáforo es correcto. Mire, porque los redondeles son los más inoperantes que hay cuando la demanda es grande. se incrementa. Ok. Son inoperantes. Tal vez si se semaforizaran, mejoraría un poquito, Ok. pero no estoy muy convencido de eso. Ok, hay que resaltar cosas positivas también en esto. Por ejemplo, ayer fueron aperturados 2 carriles de lo que será este paso a 3 nivel en el sector de la Constitución, ¿verdad? Que creo que es importante esa mega obra, digna de resaltarla. Será una mega obra. ¿Será parte de la solución? Pues me imagino que Mire, de forma aislada. Hablamos de esto cuando regresemos, ¿les parece? Perfecto. Voy a una pausa, 7:46. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Habíamos planteado ahí también preguntas que esperamos escuchar, tener de nuestro público a esta hora de la mañana. Veamos esta otra pregunta. Buenos días, Ernesto, y un saludo a su invitado. ¿Por qué nadie reclama a los alcaldes que son los culpables de dar permiso a diestra y siniestra para negocios sin exigirles espacio? sí, esa es otra. Deme respuesta a eso. Otra falla, desde su restaurantes ángulo. con 80 sillas y 4 parqueos. Pero eso es parte del desorden. Yo no quiero hacer casos, quiero tener el tiempo para plantear. Ya planteé una solución sostenible para 25 años, que es crear polos de desarrollo. Pero es un error de los alcaldes dar permisos. Por supuesto, pero ¿qué opción queda? Si no se hace un negocio, no hay empleo. Tenemos que sujetarnos a las dificultades y ver cómo nos defendemos. Es la verdad. No podemos culpar a alguien por hacer algo que lo obliga a la situación. Administrar una ciudad y un país es cosa difícil. Yo no le envidio esa labor a quienes la hacen. Yo no estaría en eso. Pero déjeme hablar de las medidas paliativas con intento de corrección a los problemas de la circulación vial. Ya planteé, dentro de este poco tiempo que dispongo, una solución sostenible en el tiempo, que es crear polos de desarrollo. Eso naturalmente es complicado, costoso, Sí. pero No es de la noche a la mañana. pero el problema que tenemos es peor. Entonces, las medidas paliativas, primero tenemos que diseñar técnicamente el sistema de transporte colectivo. Ok, masivo, que hablaba al principio. Fíjese que el actual que opera, en su mayor parte, fue diseñado en 1934, antes que yo naciera, ya estoy viejo yo.
y sigue sirviendo a una ciudad que ya no existe, porque antes todo estaba en el centro de la ciudad y la gente confluía al centro, era un sistema concéntrico. Hoy ya eso no aplica, entonces tenemos que tecnificarlo y los dueños de los inversionistas en los sistemas de buses tienen que tener una mejor rentabilidad, de tal modo que no dependan de un subsidio del Estado, y eso es fácil de conseguirlo. El subsidio del Estado significa para cada bus 72 personas diarias que se agregarían, supuestamente, lo que el Estado les da. 72 personas con un sistema diseñado técnicamente y funcionando con la mejor lógica, puede meter 400 personas más de las que ahora mueve en el día. Hoy mueve más o menos 420. Puede llegar a 800 y a 1000, lo cual le daría a los inversionistas del transporte una buena rentabilidad. Eso hay que hacerlo a la brevedad posible. Aquí tenemos una docena de ingenieros expertos en transporte. Armar con ellos un equipo de 5 o 7, una institución autónoma, donde no interfieran los intereses políticos ni de otro tipo similar, sino que estrictamente lo técnico. Y basados en estudios, ¿no? Exacto. Que yo creo que ya están desfasados lo que se tuvieron que hacer hace años. No, y viene un israelita que no sabe lo que es Latinoamérica, plantear soluciones que no aplican. Siempre contratamos extranjeros para hacer eso. Y tenemos que verlo de manera in situ como parte de la experiencia que a diario vivimos nosotros. Sí, claro. ¿Cuál es la solución? Naturalmente hay que tomar medidas colaterales, como por ejemplo los horarios escalonados institucionalmente y los horarios flexibles individualmente. Porque cuando no hay clases en las horas pico se siente el cambio. Por supuesto. Esa es otra medida que hay que tomar, que los colegios élite sean obligados a usar el transporte colectivo para sus alumnos. Y un plan de retiro, de llegada y retiro también, porque ese es un gran problema, ¿no? Cuando no existe. Hola Ernesto, hola, y también a don Ricardo. Dice, ¿cómo es posible que la OPANS reduzca la exigencia de parqueo, sabiendo que ese es el principal problema de la movilidad en la ciudad? Yo entiendo a la OPAMS que haya tomado esa medida porque tiene la presión de la demanda de abrir restaurantes y negocios y todo. No tenemos parqueo, con la sobrepoblación que hay es imposible. Por solucionar un problema creamos 2 o 3 más. Es el caso de la OPAM. Y es que, ¿será que también, recurriendo un poco a la experiencia que uno vive fuera, en otras ciudades cuando la visita, yo veo que hay edificios también destinados específicamente para el tema de parqueo, y aquí creo que muy poco tenemos esa cultura. Lo que hacemos son para vivienda, ¿no? Exacto, sí, y debo decirle que un edificio de estacionamiento de vehículos es rentable. Es un buen negocio. Es un buen negocio, es un buen negocio, solo que le tenemos un poquito de miedo. No se sabe qué sigue. Buenos días. Yo he visto zonas residenciales que pasaron a ser comerciales. En la zona rosa de las calles autorizadas para parqueo. ¿Quién debe regular esto? Dice, ¿por qué no lo hacen? Zonas para parqueo que son de tránsito de vehículos, ¿no? Sí, claro. Usted ve la colonia San Francisco, no se puede circular por las aceras porque ahí es donde parquean se ha convertido en una zona de oficina. San Benito, que era una zona residencial de élite, hoy es un mercado. O sea, y esto es un común denominador de ciudades también en el interior de la República. San Miguel colapsa el tráfico. Santa Ana. Yo me refiero a San Salvador porque es el que yo conozco, donde yo vivo. Tiene de manera in situ, pero... Y me consta, pero hay problemas en San Miguel muy graves, en Santana, en Sonsonate incluso, también, sí, que debemos afrontar en cada departamento. Ahora, yo quisiera insistir, si alguien del gobierno me está escuchando, que se cree un organismo técnico, estrictamente técnico, unos 5 o 7 ingenieros expertos en transporte que propongan soluciones y las defiendan técnicamente. El problema en El Salvador es que a problemas técnicos les aplicamos soluciones políticas.
Y eso lo único que garantiza es el fracaso. Coronemos un poco el análisis que hemos tenido esta mañana acá con usted, con esta pregunta, para ver si la podemos, darle respuesta. ¿Cuánto le puede costar al país, al Estado, una transformación de esa naturaleza en términos económicos? Mire, no podría yo dar cifras. Lo que sí podría decirle es que sería una pequeña fracción de lo que hoy perdemos en combustible, en horas laborales perdidas, en salud pública, en desquiciamiento. Usted ve que la gente por un problema se baja con un machete a quererle volar la cabeza al otro. O sea, estamos locos. Estamos bajo la presión. La accidentalidad es un resultado del atascamiento vehicular. Cuando usted perdió media hora en avanzar 1 kilómetro y logra llegar a lo descampadito, acelera como loco. De peldaño en peldaño podemos lograrlo con el tiempo, pero debe haber una planificación. Ya usted lo dice, una oficina técnica. ¿Sí? Una oficina técnica. Una oficina técnica con autonomía para decidir. Ok, veamos entonces acá. Buen día, estimado. Solo pregunto por qué el BMT no pone un plan de circulación de vehículos por rango de placas para bajar la carga. Mire, eso se aplicó en México y lo quitaron porque no dio resultado. ¿De verdad? La gente compraba otro vehículo para tener otra placa porque tenía que movilizarse y el servicio público no le ofrecía garantía. Lo mismo pasaría aquí. Esa no es solución. Definitivamente. Tenemos que afrontar el problema en las causas para que sea eficiente la solución. Esta oficina técnica puede decir qué tipo de transporte masivo es el que necesitamos. Mire, desgraciadamente El Salvador se mueve en esa cantidad que no permite un transporte masivo como sería un metro, porque no tenemos la cantidad de gente que se necesita movilizar. Estamos atascados con un poquito de gente moviéndose. Entonces no aplica, desde mi punto de vista, no aplica un metro, todo. Es un lujo que no podemos darnos. Tenemos que mantener el sistema colectivo de transporte tradicional, solo que mejorado y tecnificado. Y ordenado. Sí. Buenos días, Ernesto. Lamentablemente estamos en una cultura en donde tener un carro es un lujo, cuando lo que es realmente una necesidad, dice. Aprendamos más de lo bueno que tienen otras culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, dice, los gringos por no estar en tráfico toma un bus. Ahora, eso no es pretexto en El Salvador. Se entiende que antes sí era necesario un vehículo por la seguridad, tomar un vehículo por la inseguridad, diría. Pero ahora, a como está el país, sería bueno que usáramos el transporte colectivo público y así bajaría el tráfico más en la ciudad, que es producto de lo que estamos hablando. Un transporte económico, seguro. Eso en Alemania sí funciona. La gente deja su Mercedes-Benz en la casa y se va en el colectivo porque está diseñado para servir. Tenemos que hacer en El Salvador, en el área metropolitana, una encuesta de origen-destino. Saber cómo se mueve la gente para poderla atender en sus necesidades. Hoy eso se puede hacer con los teléfonos. Yo no manejo esa tecnología, ya me quedé atrasado. Pero con los teléfonos se puede hacer una investigación de cómo se mueve la gente. O sea, una encuesta origen, destino en la mañana y otra en la tarde. Y aplicar soluciones de acuerdo a esa demanda. Agradable y provechosa es siempre una conversación con usted en este tema. Le agradezco mucho, ingeniero. Le agradezco. Quería insistir en que pusieran mi correo electrónico, memito2021@gmail.com, y escriban, no me manden insultos porque no aportaría nada, pero sugerencias sí. Yo estoy viejo ya, pero China debe mucho de sus logros y es lo que es ahora por a la experiencia de los ancianos. Así es. Que aportan soluciones. Memito2021. Memito2021@gmail.com. Para que le escriban al ingeniero Ayala. Gracias. China le debe a los consejos de ancianos mucho de lo que es ahora. Está en la Biblia también, siempre. ¿Verdad? Consejo de ancianos. Gracias por mi parte. Muchas gracias, ha sido un gusto. Le agradezco. Lástima que el tiempo no permite. Para la próxima. Por mi parte, eso es todo por hoy. Cuídense mucho de estas lluvias y no salgan afectados por la garganta. Aquí estamos. Las disculpas del caso por
no haber estado a todo en cuanto a mis intervenciones. 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.